la fuente natural de vida por una fuente artificial. Cambiaron, dice, fuente de agua viva y cavaron para ellos cisternas, pozos, estanques rotos que no son capaces de retener el agua. O sea, el pueblo en los días de Jeremías apostató. Cambió la fe. Dejaron de creer en el verdadero Dios de ellos. Dejaron de tener fe en el verdadero Dios que es representado por Jeremías como la fuente de agua de vida. Dejaron de tener fe en ese Dios y cavaron para sí cisternas rotas. Significa que ellos crearon sus propios dioses. Crearon sus propias religiones. Crearon, hermanos, sus propios caminos para alcanzar su propia salvación. Abandonando lo original, abandonando su propio Dios. Dejaron de tener fe en su Dios. Y adoraron dioses que ellos construyeron con sus manos, o dioses de otras naciones que eran verdaderamente demonios, los cuales fueron tras ellos. La fe del pueblo en los días de Jeremías vivió una crisis al punto de que abandonaron su verdadero Dios por otros dioses. Elías, el profeta Elías, luchó para que el pueblo volviera a Dios. Porque el pueblo en los días del profeta Elías había también caído una crisis de fe. La Biblia enseña que el rey Salomón terminó sus días tristemente. Y hay un versículo que señala: se apartó del Señor, dice, y cometió muchas maldades. Porque a diferencia de David, su padre, el rey David, que era el padre de Salomón, dejó de seguir fielmente al Señor. La palabra seguir significa creer. Dejó de creer fielmente en Dios. Salomón dejó de creer fielmente en su Dios. Salomón perdió su fe, su genuina fe la perdió. Dice la Escritura, adorando dioses como Astoret, dioses de los sidonios, a Milcom, dioses de los amonitas, a Moloch, a Quemos, quemando incienso en los altares. O sea, Salomón, el gran Salomón, el hombre más sabio de la historia de la Biblia, llegó al final de sus días siendo anciano en una terrible, hermanos, estado de fe, en una crisis espantosa de fe. Uno espera que a lo largo de los años uno vaya acumulando fe, creciendo en fe. Pero Salomón, pasaron los años y la crisis de fe que él vivió no pudo recuperarse, porque en los años de su vejez terminó haciendo muchos males, abandonando su verdadero Dios y adorando otros dioses que eran verdaderamente demonios. Recuerde que Moloch es uno de los dioses sanguinarios, donde los niños eran lanzados a un horno de fuego. Y eso ustedes pueden verlo en la historia, lo pueden ver en Google y en todo eso. Eso es verdad, está en la historia. Lanzaban los niños a un horno de fuego. Salomón vivió una crisis de fe tan grande que terminó viviendo de esa forma, por una creciente apostasía en él y en su reino. Pero también en los días del Nuevo Testamento, Pablo habla acerca de que los primeros 100 años de la iglesia primitiva también vivieron situaciones tan grandes que él advierte sobre esto. Y él dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le dice a los corintios que tengan cuidado, porque así como la serpiente engañó los sentidos de Eva, ellos como iglesia en Corinto también sean arrastrados, extraviados y se pierdan de su sincera fe. Usa la palabra fidelidad, pero significa fe, que sean extraviados de la sincera, de la honesta fe en Cristo, de la verdadera fe en Cristo, de la verdadera confianza en Cristo. Pablo le escribe a Timoteo también en su segunda carta y le advierte: más evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ellos se desviaron, habían conocido la verdad, pero la apostasía que estaban viviendo los hicieron, hermanos, extraviarse también de la verdad. Perdieron la fe y se extraviaron de la verdad. Dejaron de creer en la verdad que es Cristo. Himeneo y Fileto. Para los días modernos como hoy, los días presentes, Pablo señala para nuestros tiempos hacia el futuro, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo hoy, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos nosotros cómo hoy día, en los tiempos que vivimos, la gente se ha extraviado en esta apostasía de la fe. Se ha desviado en estos tiempos de apostasía. Son tiempos peligrosos, son tiempos postreros. El apóstol Pablo señala que vendrán tiempos en que la gente no sufrirá la sana doctrina. La expresión "no sufrirá" significa que las personas no soportarán la sana doctrina. Significa, en otras palabras más, que las personas no les gustará oír la sana doctrina, no soportarán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo picazón en los oídos, se van a amontonar para escuchar a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que vemos en los días de hoy. Multitudes yendo detrás de predicadores que les mienten, que les predican evangelios que no son bíblicos, que les profetizan cosas que Dios no les autoriza. Las personas van corriendo detrás de todo aquello porque tienen picazón de oír cosas que maestros, conforme a sus propias concupiscencias o pasiones desordenadas, les enseñan. Para eso la gente corre, porque no sufrirán la sana doctrina, porque no soportarán oír la sana doctrina. Hay una crisis de fe que puede estar tocando tu puerta hoy día de tu corazón, que puede estar tocando la puerta de mi corazón, que puede estar tocando la puerta de nuestra iglesia. Hay una crisis de fe tremenda. La segunda advertencia nos enseña, que nos dice: ausencia de la santísima fe en los corazones. Segunda advertencia. La palabra ausencia significa separado o abandonado o abandonada. Se está abandonando la santísima fe en los corazones. Y puse santísima fe, que ya lo voy a explicar por qué puse santísima fe. De hecho, la Biblia habla de la santísima fe. Hermanos, Judas dice, el apóstol Judas, no el apóstol, no Iscariote, sino Judas el apóstol, dice
El otro también era apóstol, pero la diferencia es que es Iscariote el que traicionó al Señor, este no. Dice Judas: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces me voy a referir a la ausencia de esta santísima fe. La palabra fe en griego es pistis. Pistis significa fe, fidelidad, creencia, confianza. Y la palabra en griego pisteu significa creer, tener fe, confiar. El libro de los Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta santísima fe está basada en esto, en la absoluta confianza y convicción de lo que Dios nos revela por su palabra y de la relación o la experiencia personal que cada uno de nosotros ha tenido con Dios. Porque una cosa es lo que la palabra nos revela, lo que la Biblia nos enseña, que es maravilloso y es fundamental, pero también hay que agregarle al conocimiento de la Escritura nuestra experiencia personal que hayamos tenido nosotros con Dios. Entonces, Hebreos 11:1 nos apropiamos de ese texto para decir que tenemos la convicción, que tenemos la seguridad, que tenemos la certeza. Estamos hablando de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay seguridad, hay certeza y convicción, que aunque no vemos, tenemos la convicción de que Dios es real. Que aunque no le tocamos con nuestras manos, tenemos la convicción, la seguridad, la creencia, la fe de que el Señor Jesucristo es real. Esa es la fe, es la creencia, es la convicción de lo que no se ve. Como en otras ocasiones les he separado la fe salvadora. Y aquí va bien, hermanos, bien, pongan atención, hermanos, para los calvinistas que dicen que la salvación no se pierde. Ojo con lo que voy a decir. Hermanos, entendiendo que la salvación, el perdón que Dios le otorga al hombre por sus arrepentimientos, ese perdón y esa salvación es gratuita. La salvación no cuesta dinero. La gente puede buscar a Dios, pedir perdón por sus pecados, arrepentirse de su vida, de sus pecados ante Dios. Las personas no tienen que compararse con fulano, ni sutano, ni mengano. No decir: yo soy mejor que ese que es ladrón, yo soy mejor que ese que es borracho. El hombre tiene que mirar a Dios, que es santo, justo, y nuestro perdón radica en mi relación que yo quiero tener con ese Dios que es santo, y que entiendo que si un día yo muero, no cualquiera va al cielo, sino todo aquel que ha tenido la relación personal con Dios, se ha arrepentido de sus pecados. Y pecados, hermano, abarca todo. No solamente si robo o mato, que si soy buena persona, que si soy buen padre, que si soy buen hijo. Nuestros corazones todos los días de nuestra vida se inclinan al mal. Pensamientos, ideas, sentimientos, palabras que salen de nuestras bocas que no son gratas. Tenemos que pensar que si el día que mañana muera, nadie entra al cielo por ser un buen hijo, ni nadie va al cielo por ser un buen padre.
todo de acuerdo a esta bendita palabra y esta sana doctrina, todo el que entra al cielo tiene que haber experimentado una relación personal con Cristo, haber sido perdonado en fe de sus pecados y por fe haber creído en la sangre que Él derramó el día que lo crucificaron. Puesto que Cristo murió en la cruz, no para hacer una película, sino que murió en la cruz para salvar a todo hombre que creyese en Él. Toda persona que tuviese la fe para creer en Cristo que murió y resucitó y que su sangre se derramó por amor a mí, eso es fe. Tú te puedes reír, tú te puedes burlar, tú puedes decir mil cosas, que estoy loco, pero esa es mi fe, esa es mi convicción. He creído en ese Cristo que murió por mí. Le he pedido perdón por todo lo malo que he hecho en la vida. Y por fe he creído que su sangre se derramó para perdonar mis pecados. Por fe he creído que el agua bendita no me limpia de mi mala conciencia. Y nada en la tierra puede igualarse al sacrificio de Jesús. Por fe creo entonces que Él es mi Salvador. Él es que ha perdonado toda mi maldad. Me he arrepentido ante sus ojos. Esa es la fe salvadora. Y la fe salvadora, hermanos, depende de nosotros. La salvación depende de Dios. Los méritos para salvarnos dependen de Él. La salvación la recibimos gratuitamente. Pero tener fe en ese Cristo no depende de Dios. Depende de usted. Depende de mí. Explico eso. Y la fe en crisis hoy nos está diciendo cuán difícil es que en este tiempo en el que vivimos, las personas están dejando de creer en este Dios. La gente hoy día no quiere creer en este Cristo que la Biblia nos revela. Cada persona cree de la forma como ellos quieren creer, pero no quieren creer conforme a la palabra de Dios. Las personas, cuando le hablamos y le decimos, mire lo que dice aquí, la gente no quiere recibir. La fe en crisis está llegando a las campañas evangélicas, a las predicaciones en la calle. Como nunca antes hemos visto la dureza en las personas. Recuerdo los años 70 en Chile. Recuerdo los años 80 en Chile. Cómo las personas, hermanos, llegaban a las iglesias. Tiempo de campañas, tiempo, hermanos, de avanzadas, tiempo de Gigi Ávila, tiempo de milagros. Hermanos, la gente corría a la iglesia. No había predicación, hermanos, que la gente no levantara una mano para recibir a Cristo. ¿Alguien en esta noche quiere recibir a Cristo? ¿Alguien en esta noche quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal de su vida? Ahí aparecía uno, ahí por allá aparecía otro. Y a veces se juntaban 5 o 10 personas con sus cabezas gachas, recibiendo el perdón de sus pecados por una fe que había nacido en ellos. Pero la crisis ha llegado hoy día a las campañas. Prácticamente los más que llegan a un altar son gente, hermanos, que ya recibió a Cristo antes. Hoy día son muy pocas las personas que digan, yo no vengo del evangelio, yo no soy evangélica, no soy cristiano, no soy esto, nunca he ido a una iglesia. Son muy pocos. Hoy día hay una crisis de fe tremenda porque ha crecido una incredulidad,
enorme en el corazón de la gente. No quieren creer en este Dios que predicamos. Creer en el Señor como su Salvador. Dice Jesucristo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en mí, dice el Señor. ¿Cómo es posible que tenga yo fe en este Cristo? Porque la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero decirle entonces que la fe se produce en nosotros. La fe se produce en usted. La fe usted no la puede comprar. Tampoco la puede traspasar. Cada uno tiene su propia fe y su propia medida de fe. Pero la fe tiene que nacer en usted. Dios es el que da la salvación. Él provee para ser salvo y perdonado nuestros pecados. Pero la fe depende de mí, de nada más. Hoy día la gente está teniendo una fe, sí, pero una fe sin Dios. En Estados Unidos, más de 200,000 astrólogos trabajan a tiempo parcial y más de 20,000 astrólogos, personas que ven el horóscopo, la lectura de las manos, las cartas, cartomancia, quiromancia, la bola de cristal. Hermanos, se ha aumentado de tal manera en Estados Unidos la práctica de estas magias ocultas que más de 2,000 periódicos en Estados Unidos publican los horóscopos. ¿Qué te estoy diciendo? Que la gente tiene fe, pero sin Dios. El deportista tiene fe. El que va en el colectivo tiene fe. Otro se pone una pulsera roja. Otro se encomienda y se persina a un santo cuando se levanta a trabajar. Por un gol, ¿no es cierto? El crash del deporte hace así, o antes de entrar a la cancha hace así, y pisa y toca el pasto, y todo eso son demostraciones de que hay fe, pero sin Dios. Pero sin Dios. El aumento, hermano, de gente que ve las cartas, que ve los horóscopos, el aumento de los medios de comunicación en televisión y radio, donde se ven frecuentemente, hermanos, en los canales de televisión y en los programas radiales, gente que, hermanos, que le dice a usted cómo va a ser el día, que el signo tanto o el signo esto otro, que Cáncer o que Géminis, ha aumentado de tal manera. La pata de conejo, la herradura de caballo. La iglesia universal, la iglesia de los brasileños, los llamados pares de sufrir, han explotado la superstición. Le han enseñado una fe a la gente, vendiendo jabones de descargas, vendiendo peces dorados, haciéndolos caminar por la sal, tocando el manto, vendiendo cosas para que la gente las adquiera, y hablando de una fe con superstición. Si te compras la rosa mística, te va a ir bien en la empresa, en los negocios, en la familia. Si compras aceite ungido de Jerusalén, se te van a ir los males. Los espíritus demoníacos no te atormentarán porque tienes aceite de Jerusalén. La gente va a creer en aquello y va a poner su fe en aquello y va a comprar aceite. Hay una fe en crisis.
Una fe en crisis en que la gente sí tiene fe para muchas cosas, en la cual Dios no participa. Dios no está. Investigaba sobre Argentina y el informe que me daba es que más del 50% de la población argentina en este país cree en la astrología. Imagínate, más de 20 millones de personas en este país con tanta pobreza, con tantas enfermedades, con tanta corrupción. Más de 20 millones de argentinos ponen su fe en toda esta basura. Las provincias del norte están llenas de chamanes, llenas de brujos, llenos de pitonizos, llenos de espiritistas. Los narcotraficantes se persignan, tienen sus propios santos para vender droga, tienen sus propios santos para matar. La gente hace ceremonias rituales en General Roca, y que Dios me guarde por decir esto, pero aquí en esta ciudad hay gente que hace sacrificios a la San Muerte. La fe en Dios está en crisis. Y que Dios me guarde por decir eso. Amén. La tercera advertencia le he llamado la fe en crisis. Y vamos a ver, hermanos, cómo también una encuesta, que lo prediqué, hermanos, en un tema que se llamó "Estos también se cansaron". Dice, hermano, esta encuesta en Estados Unidos, es una encuestadora llamada Barna del año 2021, y decía lo siguiente: que en Estados Unidos el 38% de los pastores encuestados están renunciando a su ministerio pastoral. La encuestadora, que se llama Acontecer Cristiano, informa y dice que alrededor de 1.500 líderes están renunciando cada mes a sus iglesias. La CBN News Mundo Cristiano dice que más de 4.000 templos se cerraron en Estados Unidos el año 2020. Sin mencionar en estas estadísticas, que no quise poner detalles, más usted lo puede ver en el mensaje, estos también se cansaron, porque ahí están todos los detalles. Pero solamente lo mencionaré: el aumento de suicidios de pastores evangélicos. Dígame usted si la fe en Dios no está en crisis. Ciertamente que sí. Vemos en Chile cuántas iglesias se cerraron para la pandemia y nunca más se volvieron a abrir. Pastores en Chile que guiaban iglesias no siguieron guiando hasta el día de hoy. La pandemia trajo al mundo evangélico grandes males, y nosotros somos parte de las consecuencias de esa pandemia, porque en carne propia hemos visto lo que ha causado, hermanos, esa pandemia en nuestra iglesia, en la gente, en las personas. No trajo nada bueno para la iglesia evangélica. Divisiones, desórdenes, turbación doctrinal,
falta de temor. Porque con todo lo que vivimos el año 2020 y 2021, es como para poder de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de todas las verdades, buscar con toda el alma a Dios. Pero mire cómo estamos. Pero mire cómo vamos. Con todo lo que vivimos, cómo fue todo esto, hermanos, tratado. No puedo decir demasiado porque me han censurado más de 6, 7 predicaciones en mi canal de YouTube. Cómo se fue controlando la sociedad. Un control mundial de todas nuestras acciones. Cuándo había que salir, cuándo no había que salir, cuándo había que trabajar, cuándo no había que trabajar. Cuándo podía acercarme a alguien, cuándo no podía acercarme a alguien. Cuánto podíamos entrar a un negocio y cuánto no podíamos entrar a un negocio. Una hora para salir, una hora para entrar. Media hora para salir con el perro a dar vuelta con autorización. Un control absoluto a lo largo de todo el mundo. Funcionando todas las cámaras, desde los semáforos y de todas las esquinas y de todas las oficinas. Trayendo grandes problemas de salud mental a la población, que muchos no superaron. Y que si ven ustedes las estadísticas, aumentó el suicidio de niños en todo este tiempo. Y aún así, con todo esto que vivimos, era para que de verdad, la gente, hermanos, se abrazara a este Dios soberano y misericordioso. Pero no es así. La fe está en crisis y puede estar golpeando la puerta de su corazón, o puede estar golpeando mi propio corazón o la puerta de nuestra iglesia. La fe, hermanos, es nuestra responsabilidad. Algunos hemos creído que eso depende todo de Dios, y no dudo que Dios tiene misericordia y que su Santo Espíritu, hermano, nos puede ayudar. Pero no es un tema de Dios. Es un tema mío. Porque si yo no quiero creer, Dios no me va a obligar a creer. Si usted no quiere creer, Dios no lo va a obligar a usted a creer. Ahí está el tema del calvinismo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los calvinistas? Que Dios tiene determinado, tiene escogidos, tiene destinados, predestinados, los que iban a ser salvos. Y esto, hagan lo que hagan, si está predestinado, se van a salvar igual. Y usted no está predestinado, usted no se va a salvar, porque Dios no lo escogió para salvarlo. Eso es la doctrina de ellos. Pues veamos lo que está pasando con este tema que estoy entregando hoy. Porque si la fe no depende de Dios, ¿de quién depende la fe? Mía. ¿De quién depende tener fe? De usted. De esta verdadera fe, de esta santísima fe, como enseñaba al principio. ¿De quién depende que esta iglesia tenga fe? ¿De Dios? ¿Que esta iglesia tenga fe del Espíritu Santo? No. La fe depende de nosotros. Está en usted y en mí, creer o no creer. La fe en crisis. Felipe le habla al etíope. ¿Se acuerda de Felipe, hermanos? De este varón, hermanos, que le habla a este importante gobernador, a este importante varón, hermanos. Y Felipe, hermanos, en su conversación le va explicando sobre lo que el eunuco va leyendo, que es un pasaje de Isaías.
Y cuando Felipe le termina de explicar de qué se trata la profecía y que habla de Jesucristo, Felipe dice lo siguiente, escuche bien, le dice al eunuco: si crees, le dice, de todo corazón, bien puedes, el caso de bautizarse. Y el eunuco respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese usted en las palabras. Felipe le dije: si crees. No le dijo si Dios te da fe. ¿Aló? No le dijo si Dios te regala fe. Felipe le enseñó que la salvación venía por Jesucristo, que Jesucristo era el profetizado del Antiguo Testamento, era el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Si ahora con todo eso se podía bautizar en las aguas, Felipe le dice: si crees tú, de todo tu corazón. Y la respuesta del varón fue: sí, creo que Jesús es el Hijo del Dios. Entonces, ¿la fe de quién depende? La santísima fe, la fe en esta palabra, la fe en esta doctrina, la fe en este evangelio, la fe en este Dios que predicamos. ¿De quién depende? Si la gente no viene, no es un tema de Dios. Depende de cada uno de nosotros. Depende de las personas. Creer o no creer. Tener la fe o no tener la fe en Cristo. La fe en Dios. Dice también la palabra del Señor. Cuando cuando nuestro Señor Jesucristo obra en la vida del criado del centurión romano, ¿recuerda usted ese pasaje? El centurión romano le dice al Señor: Señor, no soy digno que tú entres a mi casa, pero di la palabra a la distancia. Solo di la palabra, Señor, y mi criado o mi hijo se sanará. Solo tienes que decir la palabra, Señor. No soy digno que tú entres a mi casa. Podrías hacerlo. Podrías caminar hasta donde yo vivo. Podrías verlo con tus propios ojos y extender tu mano sobre él. Pero sabes, Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero solamente di la palabra, Señor, que yo tengo plena fe que si tú lo dices, Señor, si tú, Señor, ordenas que mi criado se sane, que se levante del lecho del dolor, o si mi hijo, que está tan grave, si solamente tú dijeses esa palabra de sanidad, yo sé que a la distancia, aunque tú no lo veas y aunque tú no lo toques, mi hijo sanará. ¿Quién puede, hermano? ¿Quién le dio esa fe? Pedro, el apóstol Juan. El Señor Jesucristo, después de eso, nos dice y nos revela lo siguiente, y dice: de cierto, dice Jesús, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿De quién dependía esa fe? ¿De Jesucristo? No. Porque la Biblia enseña que cuando el Señor Jesús estuvo en Nazaret,
Dice que por la incredulidad de la gente no pudo hacer muchos milagros, porque la gente no le creía, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de quién dependía la fe del centurión? ¿De Jesús? ¿De quién depende esta noche tu fe? ¿De mí? ¿De Dios? ¿De quién depende tener fe esta noche? De cada uno de nosotros. Bendito es el Señor. Depende de ti creer esta noche. Depende de ti tener fe. De nadie más. Porque podemos ver milagros y aún así no creer. Podemos ver maravillas. Hemos visto, hermanos, a lo largo de los años cómo Dios ha obrado en algunas ocasiones. Hemos visto cómo personas han sido sanadas. Hemos sido testigos de más de algún milagro a lo largo de estos 23 años. Pero, hermanos queridos, ¿y de qué ha servido? ¿Y de qué ha servido? Te podría decir incluso que si el Señor diera vista a los ciegos en este lugar, o levantara paralítico, ¿podría yo arriesgarme a decir que las personas, aunque vieran milagros, no le servirían a Dios? No seguirían sus pasos. No volverían al otro culto a congregarse. Comentarían el milagro, dirían lo grandioso que fue haber visto aquello. Estoy diciendo que aunque vieran milagros muchos, si está en ellos no creer, no creerán. Y a veces nos pasa a nosotros. A veces nos pasa a nosotros que viendo cómo Dios a nosotros mismos nos sostiene, viendo, hermanos, cómo Dios nos ayuda, viendo muchas veces y experimentando cómo el Señor nos saca adelante, a veces, hermanos, ni viendo y viviendo y experimentando cosas de verdad que son para gozarse. Aquí hay hermanos que han sido librados de la misma muerte, librados de accidentes mortales. Esta misma iglesia es un milagro, que Dios nos proveyó dinero suficiente para construirla. Pero eso no es garantía, porque si la gente no quiere creer, no va a creer. Uno mismo vive experiencias. Y aún viviendo experiencias con Dios, a veces apenas vinimos y cantamos, apenas oramos, apenas confirmamos una palabra, siendo nosotros mismos muchas veces los principales testigos que alguna misericordia ha tenido Dios con nosotros. Y aún así servimos a media, caminamos a media, caminamos a chancletazos. ¿Sabe por qué? Porque su fe, mi fe, está en crisis. Y no depende de los milagros, ni no depende, hermanos, de Dios, ni depende de cuánto saltamos, ni cuánto danzamos, ni cuánto lloramos. Depende exclusivamente de mi responsabilidad. Tener fe. Vemos cómo las profecías bíblicas se cumplen. Y aún así estamos en crisis de fe. Vemos cómo todas las profecías de los últimos tiempos hermanos, se están llevando adelante. Y este bendito libro que viene anunciando 2000 años los acontecimientos mundiales del establecimiento de un nuevo orden mundial. Mis amigos queridos, ustedes que están ahí atrás, ¿han escuchado hablar de la Agenda 2030? ¿No?
Cuando vuelvan a su casita, busquen Agenda 2030, que es un plan mundial, planetario, de establecer un solo gobierno en el mundo. Agenda 2030. Crisis económica global, poco a poco en muchos países la desaparición del dinero en efectivo, la vacunación global, la ideología de género, el lenguaje exclusivo. Todo lo que ustedes escuchan está dentro de la Agenda 20. El cambio climático. Países de Europa están sacrificando vacas porque la carne de vacuno en otros países como en Europa, España, Italia, Francia, Alemania y Holanda están siendo sacrificadas las vacas porque las culpan a ellas del cambio climático y la gente está empezando a comer carne sintética. Vean, mis amigos míos, y está hablado aquí 2000 años atrás, y aún así la gente no quiere creer, porque no depende de Dios, depende de usted, depende de mí. Dios nos exige fe. Dios nos está pidiendo en este tiempo que tengamos fe. Y le voy a demostrar con algunos versículos bíblicos que la fe depende de nosotros. ¿Están listos? La fe depende de usted y depende de mí. No busque, porque voy a ser rápido, hermanos, en citar textos. No busque, escuche por favor. Esta vez no busque ningún texto. Solo ponga atención. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, verso 2, donde se habla del paralítico que llevado por sus amigos. ¿Se acuerdan de esos pasajes? Dice la escritura, al ver la fe de ellos. ¿De quién era la fe? ¿De los fariseos? ¿De quién era la fe? ¿De Jesucristo? ¿De quién era la fe? ¿De Dios? La fe era de ellos. Mateo capítulo 9, verso 22, que habla, hermano, acerca de la mujer que tocó el manto del Señor. ¿Saben esa historia? Cuando vino el milagro sobre la mujer, el Señor le respondió, hija, tu fe te ha salvado. ¿De quién era la fe? ¿Del Señor? ¿De quién era la fe? ¿Del apóstol Pedro? No, la fe era de la mujer. La mujer, por la fe que había en ella, Dios hizo un milagro y le salvó. En Hechos capítulo 14, verso 9, cuando, hermanos, Pablo sana a un rengo, un paralítico en Listra. Pablo, cuando se acercó al hombre que estaba enfermo, lo vio, y cuando vio que él tenía fe, Pablo obró ese milagro. La Biblia dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. Hermanos, Pablo vio en aquel hombre que ese hombre tenía fe. ¿Qué significa? Que podemos estar toda la santa noche ungiendo personas por alguna enfermedad, pero si tú no vienes caminando a este lugar con tu fe, hermanos, nada podemos hacer nosotros. Tiene que haber fe en ti y en mí. Ambos tenemos que aportar un grado de fe en la cual Dios haga esa sanidad, Dios haga ese milagro. Por más pequeña que sea la fe, el Señor le dice a sus discípulos, aunque tu fe sea del porte de una semilla de mostaza, aunque sea muy pequeña, tú vas a poder pedirle a los montes que se muevan. Es tu fe la que hace que los montes se muevan. Hoy la fe está en crisis. La gente busca emociones. La gente busca lloriquear. La gente busca lloriquear, llorar una lágrima.
Los templos se llenan de emociones. Pero la crisis en fe es la que te lleva a ti a caminar por el camino del Calvario. Es la fe en Dios la que me hace caminar por el camino angosto. Es la fe en Dios, la fe en su palabra la que me hace andar en ese camino de dificultades. Es la fe que supera mi emoción. Y si no estoy en contra de la emoción, porque soy harto bueno para llorar. Yo lloro. Me gozo, hermanos, cuando oro, cuando clamo. Me deleito en las alabanzas, hermanos. Mi espíritu se regocija en el Señor. Pero si no hay fe en mí, simplemente serán unas pobres emociones. Seré comparado con aquel que ve una película y se emociona y luego se olvida. Antiguamente la gente veía telenovelas y muchas personas lloraban con el episodio. Pero luego, hermanos, se olvida. En cambio, cuando uno, hermanos, sus emociones están acompañadas de fe, hay cambios que empiezan a ocurrir en mí. Cambios beneficiosos para mi alma. Emociones más la fe, o la fe sumado a emociones, es una vida de servicio. Es una vida, hermano, en la cual nosotros caminamos llenos de esperanza, sirviéndole al Señor. Como dice el apóstol Pablo a los filipenses, y les dice: el sacrificio y servicio que proceden de vuestra fe. Significa que a los filipenses decía: vuestro trabajo, vuestro servicio, vuestro esfuerzo, que proceden no de las emociones, sino que proceden de vuestra fe. La fe que tienen ustedes hacen que sirvan. La fe que tiene la iglesia hace que prediquemos, hace que cantemos, hace que evangelicemos. La fe en nosotros nos mueve a venir a la iglesia. En la fe en Cristo, en la fe en su palabra, en la fe en el servicio que yo le entrego a Dios. De lo contrario es vacío. Mucha gente va a las iglesias hoy a llenar unas bancas, carentes completamente de una fe genuina, de una santísima fe. Pablo dice a los corintios: porque vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está mi fe. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa es mi fe. El libro de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuánta gente hoy día sin fe canta, sin fe predica? ¿Cuántas personas en las iglesias nuestras sin ningún fundamento, motivados por sentimientos y emociones baratas que no ayudan en nada, porque nuestra vida sigue vacía, sigue perdida, sigue ignorante, sigue caminando erradamente? Pero la fe en Dios es la que nos hace vivir una vida de servicio. Judas dice que debemos contender mucho por esta fe. Esta fe que ha sido dada por su palabra. Esta fe que ha sido dada por la doctrina, por la enseñanza, por la experiencia. Debemos luchar por ella, porque se está perdiendo la verdadera fe en Dios, la verdadera fe en su palabra. Hay una crisis de fe. Vuelvo al versículo para estar finalizando, que era el texto base que nosotros teníamos. Dice Lucas
Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta, hermanos, que nos hacemos. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo con todo su corazón, lo recibiréis. Cuando vuelva el Hijo de Dios a la tierra, ¿hallará fe? Sí, seguramente. En los horóscopos, en los machitunes, la gente hoy día cree y hace adoración a la tierra, a la Pachamama, adoran el árbol. ¿Tienen fe, hermanos? ¿Sí? Tienen fe y adoran la montaña. Tienen fe y adoran el río. ¿Sí? Hacen sus machitunes, hacen sus ritos, saltan, hacen una fogata, cantan. Tienen su fe y la van a seguir teniendo. Pero Jesucristo no se refería a esa fe. Se refería a lo que estoy predicando. Cuando vuelva el Señor Jesucristo, ¿hallará fe en Él? ¿Habrá fe esta noche? No depende de Dios. Depende de mí. Dios no me puede obligar a creer. Por eso los calvinistas, ojo, porque Dios nos exige tener fe. Porque Dios reconoce la fe de ellos. Porque Dios reconoce la fe que había en el centurión. Porque Dios reconoce la fe que había en esa mujer enferma. Les dice la fe de ellos. Pablo reconoce la fe de las iglesias. Que había iglesias que daban testimonio de esa fe en Cristo. Mi amigo, no es que Dios le dé fe a uno y a otros no. No es que Dios te dé a ti fe y a ti no. Porque la fe depende de nosotros. Y si bien es cierto, hay un don de fe, lo hay. ¿Pero para qué? Para, hermanos, fortalecer a los cristianos en el ejercicio de la obra del Señor. Porque aquel que reciba ese don es porque ya ha creído en el Hijo de Dios. Aquel que reciba ese don de fe es porque ha creído, porque se ha rendido, porque ha aceptado, porque cumple el verso 1 del Hebreo 11. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, Dios puede ayudarnos. Sí, le puedo pedir a Dios que afirme mis pasos. Sí, le puedo decir al Espíritu Santo: fortaléceme, Señor. Dame fuerzas, bendito Dios. Afirma mis pasos al caminar en este santo evangelio. Amén. Sí, Señor. Pero depende de mi oración también. Porque si yo no le pido la oración, si yo no le clamo, si yo no reconozco que Él es mi sostenedor, Él es mi sustentador, en fe viviré débil. No es un problema de Dios, es también de cómo yo me presento, cómo yo oro al Señor. Señor, dame fuerzas. Si hay fe, vendrá la fuerza. Señor, sostiéneme. Si tengo fe, el Señor me sostendrá. Señor, ayúdame. Si tengo fe, Él te ayudará.
Guíame, Espíritu Santo de Dios. Si tengo fe, el Espíritu de Dios te guiará. Dame gracia para predicar tu palabra. Si tengo fe, el Espíritu Santo te dará la gracia. Señor, quiero llegar hasta el final de mi vida. Si oras con fe, vas a llegar. La fe en crisis. Padre, en esta noche te damos las gracias porque has tenido de nosotros misericordia y nos has sostenido y ayudado, Señor. Mira nuestros corazones. Mira mi vida, Señor. ¿Cuántas dudas? Sí, muchas. ¿Cuántos temores? Sí, tantos otros. Dudas, temores. Señor, esas sombras oscuras saltan mi vida, mi alma, mi mente y mi corazón. Es verdad. Pero por sobre todo la fe supera esos temores. Y mi fe supera esos días oscuros. Supera esos temores. Mi fe en ti, Señor. Porque tú eres mi refugio y mi salvación. ¿De quién temeré? Tú eres mi castillo, Señor. Tú eres mi roca fuerte, bendito Dios. Tú lucharás por mí, Señor. Tú me defenderás, Cordero de Dios. Tú darás nuevas fuerzas, Señor, al que te busca, al que gime, al que clama por ti. Gracias por este tiempo, Señor. Que esta palabra bendiga la vida de todos nuestros amigos a través del canal de YouTube y traiga a nuestra iglesia esta reflexión. Que lo que pase y cómo vivamos y cómo caminamos muchas veces no depende del Señor, depende de mi fe que yo tenga en Él, de mi fe que tenga en su palabra, de mi fe que tenga lo que Él puede hacer por mí. Amén y amén. Adoramos al Señor. Les invito a adorar un momento al Señor. A través de nuestro templo Adonai, Asamblea Cristiana Pentecostal, General Roca, Argentina, América y Saavedra es el lugar. En horario de invierno, 5:30 de la tarde. Los esperamos. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, gloria. Bendito Dios, te alabamos. Gracias, Señor, por su palabra bendita. Oh Dios mío, Señor, haz crecer esa fe en nuestros corazones, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me
Bendito Jesús. Es necesario hacer un alto en el camino y recapacitar y poder entender que solamente será tu misericordia la que me sostendrá.